اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. En esta parte de la lección vamos a hablar de los niveles de la perfección, de que al fin y al cabo nosotros dijimos que llegar a Dios es lograr la perfección del ser humano. Y cuando habíamos hablado de la perfección, si recuerdan, en esto del camino en la espiritualidad, dijimos que la perfección es la última estación a la cual puede llegar el ser humano, que después de esa estación ya no existen estaciones. Es decir, el último nivel de desarrollo y perfeccionamiento al cual puede llegar el ser humano es lo que llamamos la perfección espiritual o la perfección humana. Nosotros en algún momento habíamos dicho que cada individuo de alguna forma tiene sus propios límites, su propia definición, su propia realidad. Y es cierto que todos somos seres humanos, pero somos hijos de una misma especie, pero que entre individuo e individuo existen diferencias. Por esas mismas diferencias de capacidades, de propósitos, de objetivos, de pensamientos, de sentimientos, de cuerpo, de salud, de posibilidades, de potencialidades, de recursos, por todas esas diferencias existen diferentes formas de llegar a Dios, diferentes encuentros con Dios, diferentes perfecciones, diríamos nosotros. Ahora vamos a hablar justamente de estos niveles de perfecciones. Y no solo por las diferencias de los individuos, sino que también por la diferencia del mismo camino. O sea, los caminos hacia Dios son diferentes, los niveles para llegar a Dios son diferentes. Entonces, estos niveles vamos a tratar de plantearlos para que podamos entender de qué forma se representa esta perfección en el Islam. Cuando el ser humano trata de dirigirse hacia Dios, cuando el creyente y especialmente aquel que camina la senda de Dios y se dirige hacia la grandeza y la belleza de Dios y el bien de Dios y la perfección de Dios, hay distintas estaciones, ¿no?, para llegar, y a eso llamamos los distintos niveles de perfección, que como bien dijimos tiene que ver con las diferencias de los seres humanos, que tiene que ver con las diferencias de los caminos individuales que cada uno toma. O cuando hablamos de caminos, es un solo camino que llega a Dios, pero los caminos son, digamos, los métodos que cada uno utiliza para caminar por ese camino, ¿no? Uno de estos niveles es, por ejemplo, ad-dhikr da'im billah, el recuerdo constante de Dios. Esto que habíamos dicho de sentir que uno está constantemente ante la presencia divina, esto de sentir que uno se encuentra bajo esa mira de Dios, ese control divino, y que Dios está y ve, eso es cuando uno llega a este estado de que constantemente lo siente, ha llegado al dhikr da'im, o sea, el recuerdo constante de Dios. Está al-ihsasu bihudurihi azza wa jal. El otro es el sentimiento de su presencia. Cuando dijimos del tema del recuerdo, si se acuerdan, cuando uno lo recordaba, el hadith del profeta decía, cuando lo recuerda es justamente en el pecado, frente al pecado. Y cuando va a pecar, recuerda a Dios, le teme y no peca. Otra cosa es el al-ihsas bihudurihi, otra cosa es sentir su presencia. Muchos de nosotros sentimos la presencia. Yo muchas veces me pongo a pensar y digo, bueno, sí, estamos frente a Dios. Pero llega el momento de pecar y peco, como cualquier persona, cualquier pecador. ¿Qué ocurre? No he llegado no yo, cualquier persona, no hemos llegado a ese estado de recuerdo real, que es recordar la presencia de Dios y el control de Dios, sinceramente, que nos prive y que nos prohíba el pecado. O sea, un recuerdo tal que se ha internalizado en nosotros de tal modo que ante el pecado no peco, no como nosotros, o como yo, mejor dicho, que cada pecado uno, a pesar de que esté consciente de que Dios lo ve, peca. Lo otro es al-unsu billah, el sentirse en compañía, familiarizado con Dios. Al-uns es cuando uno está familiarizado con alguien, ¿no? Sentir que uno tiene esa familiaridad con Dios. Otro es al-inqita' ila Allah wa tark ma siwah fi sabili. Lo otro es esto que decía el imam Ali, habli kamal al-inqita' ilayk, que Dios le otorgue, digamos, le permita esto de dedicarse, la dedicación de lleno a Él, ¿no? Y obviamente dejar todo lo que no es Dios en su camino.
Otro es mahabbatullah wal ishtiyaq ilayh. Otro es extrañar a Dios, desear a Dios, querer llegar a Dios y el amar a Dios. Lo otro tiene que ver con al-khawf min Allah wahdah, el temer a Dios solamente a Él. Ustedes saben que generalmente en la mística o en la espiritualidad se habla de dos estados, el estado de temor y el estado de esperanza. El estado del temor es lo que nos permite no pecar, porque si no tuviéramos temor de Dios en el sentido de respeto a su ser y de temor a su justicia y a su castigo, o sea, a la realidad que nos impone, no hubiera, digamos, por qué entonces no pecar. Si uno no tuviera miedo, es el miedo, ¿no? Y otro es la esperanza, que al mismo tiempo Dios es cierto que es justo y Dios castiga, pero al mismo tiempo Dios también perdona. Y su misericordia abarca todas las cosas. Y su misericordia es más grande que todo. Entonces, eso también es parte de Dios. Dicen que el estado generalmente, digamos, ideal es estar entre uno y otro. O sea, un equilibrio entre el miedo y el amor. Y la esperanza, perdón. Hay muchos que se van para el lado del miedo, entonces les gobierna el miedo, digamos. Hay otros que no, entonces es pura esperanza, entonces están constantemente esperanzados en la misericordia de Dios. Dice, el mejor estado es el estado equilibrado. Un 50% de esperanza, un 50% de miedo. El otro es ar-rida bi qada Allah wa qadri. Otro es la conformidad con la predestinación, con el decreto de Dios y con lo que Él predestinó. Y es que hay cosas que Dios las decretó, así como, digamos, sin que nosotros hayamos tenido libertad de acción, digamos, de elección, ¿no? Libre albedrío. En cuanto a las acciones del ser humano, obviamente uno es libre, ¿sí? Y el libre albedrío, digamos, gobierna la vida del ser humano en cuanto a acción. Pero hay muchas cosas en nuestra realidad que no las decidimos nosotros, no las elegimos nosotros. Como nuestra imagen, por ejemplo, nuestra familia, el lugar donde nacimos, el lugar donde morimos, no está en nuestro lugar, bajo nuestra voluntad, digamos. Entonces, está conforme, el que uno se conforme con el decreto de Dios. Eso también es parte de estos tipos de perfección. Y lo último es lo que llaman los sabios, digamos, al-faná fillah, la aniquilación en Dios, o sea, el aniquilar el ser en Dios, o sea, no ver más que Dios, estar constantemente en un contacto con Dios de tal modo que lo único que veo es Dios. El Imam Ali dice, "Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah qablahu wa ba'dahu wa ma'ahu." Dice el Imam Ali, o sea, cada vez que veo algo, veo con Él, antes de Él y después de Él, a Dios. O sea, "Ma ra'aytu shay'an", dice, no he visto nada que no vea a Dios antes, después y con Él. No como nosotros, que todo lo que vemos está alejado de Dios, supuestamente, ¿no? Está separado de Dios y no está unido a esa realidad. Para el Imam Ali todo significa manifestación de Dios, en ese sentido. Ve a Dios, al poder de Dios, la misericordia de Dios, el sustento de Dios en todo movimiento. Le preguntaron al Imam Ali alayhi salam, "Hal ra'aita rabbak, ya Amir al-Mu'minin", o Amir al-Mu'minin, príncipe de los creyentes, ¿viste a tu Señor? ¿Lo has visto? Dice, "Afa'a'bud man la ara", dice, ¿acaso puedo adorar a quien no veo? Obviamente, dice, "Wa kayfa tarah", le preguntaron, ¿cómo es que lo ves? Dice, "La tarahu al-uyun bi mushahadat al-ayan, walakin tarahu al-qulub bi haqa'iq al-iman." Dice, no lo ven los ojos con una contemplación, una observación, digamos, material. No es que uno lo puede ver como yo veo, por ejemplo, esa luz que me alumbra, esta cámara o la pared. Dice, no lo ven los ojos ni la vista normal a través de esa observación y esa contemplación. Dice, lo ven los corazones con la verdad de la fe, o sea, las verdades de la fe. Cuando el corazón tiene certeza, sabe quién es Dios, sabe que Dios está presente, sabe que Dios está cerca, sabe que Dios escucha, que Dios ve, que Dios nos acompaña, entonces es como verlo a Dios. Entonces dice, ahora sí, afa'abud man la ara, dice, ¿acaso puedo adorar a quien no veo? Eso es, digamos, el último nivel y el más perfecto, obviamente, de los niveles de perfección. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.